Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, gracias por acompañarnos. Seguimos adelante en esta semana. En la lección número 10, para hoy estaremos tratando el tema Sufrimiento y Gloria. Sufrimiento y Gloria es el tema que estaremos abordando en este día, recordando que esta semana lleva como título general El ministerio cristiano auténtico, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en 2 Corintios 4, versículos 8 al 10. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Qué gran bendición, señores, nos está otorgando este pasaje de la Biblia durante toda la semana, y por supuesto combinando esto precisamente con los diferentes temas. En el caso de hoy, repetimos una vez más, sufrimiento y gloria es el tema que estaremos abordando. Y es una gran bendición poder combinar lo que dice el texto a memorizar para lo que estaremos aprendiendo en el día de hoy. Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, ¿cómo se siente? Mantenemos el buen ánimo, y creo que es importante que podamos compartir y transmitir eso. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reencontrarnos en esta forma de crecimiento en el estudio de la palabra de Dios. Agradecemos a cada uno también de los hermanos y hermanas que, como de costumbre, ya tienen sintonía en 3 horarios: en la mañana, en la tarde y en la noche. Oiga, qué bien. Eso es una forma de crecer juntos que es de todo corazón, es recibida por nosotros y también transmitida. Y quiero también, Pastor Scroggins, saludar de manera especial a la Iglesia El Remanente en Samaná. Estuvimos la semana pasada en una campaña evangelística junto con todo el Ministerio de Publicaciones de la Unión Dominicana, y realmente cada uno de los pastores estuvo en diferentes iglesias de esta zona número 5 de la Asociación Dominicana del Nordeste, las oficinas regionales de esta parte. Y Samaná, en el trato, en la forma, en la manera de trabajo, el involucramiento, qué bendición. Hermanos y hermanas de la Iglesia Remanente en Samaná, Dios bendiga grandemente. Y muy especial también a mi querido hermano y amigo el pastor Emmanuel Delva, pastor de distrito de esta área allá en Samaná. Que Dios siga bendiciendo y siga ensanchando el territorio de cada uno de los hermanos y amigos que estuvieron participando y creciendo juntos durante esta semana. Una voz que transforma, así se tituló también, pastor, la campaña. Una voz que transforma, o sea que todavía seguimos escuchando la voz de Dios y compartiendo la voz de Dios a través de lo que está escrito y de lo que ha hecho por nosotros. Dios bendiga a todo el mundo en esta región, que Dios siga guiando sus vidas. Quiero invitarles a que se unan con nosotros ahora en oración para pedir la iluminación de Dios en este estudio del día. Oramos. Padre nuestro, gracias. Gracias por la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra. Cada una de las cosas que hacemos, que decimos, que nos tocan lidiar y de una manera como nos afecta, nos permites, oh Dios, relacionarnos y crecer junto contigo en todo lo que nos permite, Señor. Y te agradecemos por ello. Solo te pedimos que nos perdone, que nos ilumine y que al iniciar este estudio podamos tener la iluminación del Espíritu Santo y el entendimiento del Espíritu Santo, así como también aquellos que nos escuchan en cada día, en cada momento, que abren sus puertas, abren sus oídos, abren sus corazones para que este mensaje llegue a través de Radio Amanecer. Gracias, Señor, por escucharnos. Síguenos guiando ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a nuestro tema para este día, sufrimiento y gloria. Cuando nosotros vemos el pasaje que tenemos de entrada, que va a servirnos de entrada para los comentarios, en 2 Corintios capítulo 4, los versículos del 7 al 18, podemos decir sin temor a equivocarnos que representa uno de los testamentos más conmovedores del Nuevo Testamento sobre lo que significa la resiliencia espiritual, el propósito del sufrimiento y la perspectiva eterna. Estos versículos, señores, allí el apóstol Pablo va a profundizar en lo que es la paradoja introducida en el versículo número 7 como la extrema debilidad humana que resalta la grandeza del poder de Dios. Por lo tanto, mirando en sentido general los versículos del 7 hasta el 12, el apóstol Pablo utiliza una serie de contrastes auténticos, memorables, para describir lo que es la experiencia del ministerio y de la vida bajo presión. El uso de esta metáfora en las vasijas de barro establece que los creyentes aportan un tesoro divino inestimable, que es el Evangelio, dentro de estructuras frágiles y propensas a romperse, que es lo que vemos básicamente en los primeros versículos del 7 hasta el 12. Leemos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay elementos importantes que debemos destacar. Hay 4 contrastes de la resiliencia, que es lo que el apóstol Pablo está presentando aquí. Los versículos 8 al 9, pastor, 8 y 9, allí se nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hay presión externa, extrema, muy extrema, pero no desesperación interna que paralice. En apuros, mas no desesperados, enfrentar callejones sin salidas humanas, pero sabiendo que Dios siempre tiene una salida. Vemos otro aspecto importante en estos versículos: perseguidos mas no desamparados. El mundo puede abandonar al sufriente, pero la presencia divina, señores, permanece constante, y es parte de lo que estamos viendo en estos versículos que usted acabó de compartir con nosotros. Derribados, pero no destruidos. Se experimentan caídas, desierto, derrotas temporales, pero no el golpe final que destruye la fe. Así es que, mirando estos versículos 10 y 12, el apóstol Pablo introduce un concepto teológico profundo. El cuerpo del sufriente replica el patrón de vida de Jesús. El constante peligro de muerte que enfrenta el apóstol llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús no es en vano. Es el escenario necesario para que la vida resucitada y el poder de Cristo se hagan visibles en quienes reciben este mensaje. Es bueno que podamos ver ahora cómo el apóstol Pablo, con esta expresión muerte de Jesús, usted ha venido explicando algunas puntualizaciones muy claves del texto que leímos de manera muy específica. Y aquí vemos en el versículo 12, específicamente el capítulo 4, versículo 12 que leímos, notamos que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, en ustedes y en nosotros. Y el apóstol Pablo aquí directamente, hablando de los sufrimientos, según lo que nos indica el tercer párrafo de
de la lección de hoy, Pablo probablemente se refería a los sufrimientos que mencionó en los versículos anteriores. A su vez, en un sentido inmediato, las palabras vida de Jesús probablemente se referirán a la liberación de la muerte o al poder espiritual para la vida presente. En última instancia, se trata de una referencia a la resurrección. Fíjese cómo en el capítulo 15 de la primera carta estudiamos y hablamos de manera abundante de este tema de la resurrección. Y ahora, en la manera como Pablo está transmitiendo un mensaje en esta segunda carta a los Corintios, no deja de lado también el tema, ya que quiere que los hermanos entiendan que en el sufrimiento, en la muerte, en todo lo que podamos atravesar, en todo lo que podamos pasar, es bueno que podamos ver que la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros, su muerte y resurrección nos garantiza a nosotros la salvación y la vida que podemos y estamos llevando de una manera aún más, porque seremos transformados y regenerados y no seremos ya sometidos a ese cuerpo de bajeza, de sufrimiento y de dolor, porque ya Jesucristo pagó por nosotros lo que es el sufrimiento en su muerte. Eso es real, pastor, y es lo que refleja esta lectura de la palabra de Dios y que usted estuvo compartiendo con nosotros hace un momento. Si hacemos una revisión en esas diferentes porciones, partes que tiene el texto, nosotros podemos encontrar también lo que es una motivación de fe, el lenguaje de la esperanza, conforme a los versículos del 13 hasta el 15. Vemos ahí en esa sesión el contenido se centra básicamente en lo que sostiene a una persona en medio de un desgaste físico y emocional. Por ejemplo, el versículo número 13 cita del espíritu de fe, citando por supuesto el Salmo 116, versículo 10, creí por lo cual hablé. El apóstol Pablo hace una conexión con su proclamación, con una convicción interna inamovible. No se puede callar una verdad que ha trastornado el ser interior, incluso si hablarla acarrea persecución. Vemos en el versículo número 14, donde hay una certeza de la resurrección, la máxima victoria sobre el sufrimiento es la escatología. Saber con absoluta certeza que aquel que resucitó al Señor Jesús también va a resucitar al creyente, le quita el miedo al sufrimiento extremo y a la muerte misma. Y vemos también en el versículo número 15 algo bien interesante que se refleja en esta declaración. Es el beneficio comunitario. El sufrimiento no es egoísta, señores, ni estéril. El apóstol Pablo afirma que todo lo que padece es por causa de la iglesia, por amor a vosotros, y el objetivo final es un efecto multiplicador. Y a medida que la gracia alcanza a más personas, se genera un coro expansivo de acción, de esa acción de gracias para la gloria del Señor. Miren cómo la esperanza que se presenta en los escritos de Pablo de manera muy especial. Ahora Pablo lo presenta en esa vida futura. Ya más adelante, cuando estemos analizando de manera muy específica los versículos 1 al 10 del capítulo 5. Pero es bueno que podamos entender que el apóstol Pablo presenta a los creyentes que viven por fe, no por vista. Ese énfasis que está en el versículo 18, por ejemplo, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo presenta la importancia, haciendo comparación de nuestra aflicción, que es leve, que es momentánea, en comparación con lo que es eterno y que es de gloria, en el versículo 17. Y entonces el creyente está llamado a vivir por fe, no por la condición presente en la que está, sino en lo que será en el resultado final. Porque, ¿qué define la fe? ¿Cómo se define la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Una traducción más clara podría decirnos, es estar seguro de lo que no vemos y cierto de lo que esperamos. O sea, yo sé que el Señor va a actuar, yo sé que el Señor provee, yo sé que el Señor tiene el control y eso me permite permanecer en sus caminos y depender de Él. Y al depender de Él, ese asentamiento, esa confianza, esa fe que yo tengo en el Dios que me salvó, me permite a mí entonces proyectarme y ver realmente el alcance final que tendrá Jesucristo en mi vida por lo que ya hizo en el pasado. Oye, eso es una acción, como podrían decir algunos, eso es una reacción que aunque está en el pasado, me está garantizando un futuro, porque ya Él lo prometió, ya Él lo hizo, ya Él lo proveyó. Yo lo estoy abrazando por fe ahora en este tiempo presente. Así que tomemos eso en cuenta. Hay algunos aspectos también que quisiéramos seguir en esa misma dirección. Usted citaba parte de los versículos del 16 hasta el 18. Aquí encontramos que hay un cierre de las declaraciones de perspectiva cósmica y espiritual más poderosa de las Escrituras. Define cómo evaluar el dolor presente a la luz de lo que es el destino eterno. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, la visión de Pablo sobre la realidad. Habla acerca de lo visible y temporal, cuando habla de tribulación leve, duración un momento, desgaste del cuerpo exterior, y cuáles son los efectos en perspectiva para el futuro, lo invisible eterno, excelente y eterno peso de gloria y una renovación del hombre interior. Así es que, querido hermano, apreciado amigo, aunque el cuerpo físico, lo que nosotros vemos, nuestro hombre exterior, inevitablemente se va deteriorando debido a la edad, la enfermedad, las dificultades y el espíritu, todos nosotros lo sabemos. Pastor Machuca no puede reaccionar ni actuar ahora como cuando tenía 12 o 13 años, 15 años. Por más que quiera, es evidente que los cambios se van dando y eso se siente en la parte física. Te recordará, pastor, una vez que estábamos haciendo una práctica ahí en un lugar que de verdad que cuando finalizamos de esa parte física, pues uno siente que no es lo mismo ni es igual que cuando teníamos algunos años menos. Eso es así. Por eso hay que hablar de la matemática divina del dolor. El apóstol Pablo está utilizando el lenguaje de balanza o de pesos. Llama a sus severas persecuciones que incluyeron en ellos naufragios, pedradas, azotes, una tribulación leve y pasajera, y en el otro plano de la balanza coloca lo que es el resultado final, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento, apreciado amigo, este sufrimiento terrenal pierde su peso específico cuando se compara con la magnitud de la eternidad, y el versículo 18, el pasaje concluye con una exhortación a cambiar el enfoque visual. Las dificultades actuales son visibles, pero son estrictamente temporales, tienen fecha de caducidad. Lo que realmente importa, el destino final y las promesas de Dios, es invisible al ojo físico pero eterno. La fe consiste en fijar la mirada en lo permanente, no en lo transitorio. Fíjense que la lección enfatiza este último párrafo que dice: esta esperanza en la vida futura cautivó tanto la mente de Pablo que sigue hablando de ella a lo largo del pasaje, refiriéndose al capítulo 5, versículos 1 al 10, específicamente de esta segunda carta a los Corintios, en el que se refiere a su cuerpo mortal mediante la metáfora de una casa terrenal. Por el contrario, el edificio celestial, ¿verdad?, de Dios es una metáfora del cuerpo resucitado en el versículo 1, la gran esperanza de los creyentes de todas las épocas. Es decir, lo que Pablo ahora está mencionando en el versículo 1 del capítulo 5 al 10, ahora nos hace referencia al mismo contraste que Pablo viene presentando: lo terrenal, lo eterno, los sufrimientos aquí, como también nuestro restablecimiento final en gloria en el nombre de Jesús. Libre de las enfermedades, libre del problema, libre de la situación que nos encontramos nosotros aquí en nuestra vida terrena, pero que militando
permaneciendo firme en Cristo, podemos nosotros estar seguros de que seremos liberados, de que estamos fortalecidos y que Dios no nos ha abandonado. Esa es la importancia de una relación estrecha que pueda ser tan dinámica que nosotros podamos decir: el Señor tiene en control todo lo de mi vida. Al Señor no se le ha perdido, no se le ha escapado ninguna cosa que no sea conveniente para que yo me mantenga firme, para que yo tenga vida y para que llegue hasta el final según lo que Él prometió. ¿Qué nosotros podríamos aprender de este estudio? 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 hasta el 18. La misma guía de estudio que nos corresponde estudiar para el día de hoy pone un ejemplo clásico sobre una declaración de Juan Hus. Juan Hus recientemente se estuvo estudiando en lo que los adventistas del séptimo día creen, y de verdad que aprendimos tanto acerca de Juan Hus, que la guía de estudio, por ejemplo, en el día de hoy lo pone como ejemplo. Este gran reformador de la antigua Bohemia dijo una vez acerca de Jesús: Él es el dueño del mundo y nosotros somos viles mortales. Y sin embargo, señores, sufrió, y eso es muy importante. Así es que 2 Corintios capítulo 4, versículos del 7 hasta el 18, redefine por completo lo que es el sufrimiento humano. No lo presenta como un castigo o una falta de fe, sino como un conducto para que el poder de Dios actúe en nosotros. Nos enseña que la resistencia cristiana no se basa, señores, en un optimismo ciego, sino en una contabilidad eterna, entender que los dolores del presente están produciendo un valor de gloria infinitamente superior para el futuro. No sabemos realmente cuál es la situación que usted, apreciado amigo, está viviendo en este tiempo, querido oyente. Lo cierto es que esta lección nos está enseñando que en medio del dolor, del sufrimiento, que a veces nosotros no las entendemos, pero que cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que detrás de todo ese panorama sombrío está el enemigo, pero Dios quiere aclarar ese panorama, y en medio del sufrimiento y el dolor, en medio de la tribulación que en muchas ocasiones purifica, sabemos que Dios emplea todos esos recursos para dar a entender cuál es su voluntad para con nosotros, y la voluntad de Dios siempre será lo que el ser humano, si tuviera la oportunidad y la visión de ver el final, estaría eligiendo lo que Dios utiliza para nosotros. Finalmente, lo que el apóstol Pablo nos presentó en vida, nuestras aflicciones, pero la gloria venidera, lo que Dios nos va a proveer en manera definitiva, nos otorgará un peso eterno de gloria. Cuando el apóstol Pablo mostró cómo enfrentó sus dificultades con tanto valor, según los versículos 8 al 9 de esta segunda carta a los Corintios, capítulo 4, específicamente, día a día se alimentaba la esperanza futura que él mismo compartía con los demás, según enfatiza el versículo 14. Ahora bien, aquellos que participan de la muerte de Jesús o en su muerte, también participarán con Jesús ¿en qué? En la gloria eterna venidera. Participar con los sufrimientos y la muerte de Jesús significa aceptarlo como nuestro Salvador personal. Significa que Él es el Señor de nuestra vida. Significa que yo he hecho un pacto con Él por medio del bautismo. Cuando yo muero al pecado y resucito una nueva vida, estoy muriendo con Cristo y estoy resucitando con Cristo. Eso es lo que nos simboliza el bautismo en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, que dice: somos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo, así a fin de que como Cristo resucitó, también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver, que este sufrimiento y este dolor no es para siempre, sino más bien es temporal. Y lo que Dios va a proveer para nosotros es eterno. Por eso dice peso de gloria. Ese peso de gloria significa el valor eterno que tendrá
el nosotros haber participado en los sufrimientos del Señor, identificándonos con Él, teniendo fe, en medio de las aflicciones y tristeza, escasez o problemas, así como el apóstol Pablo estuvo en una situación constantemente, eso le mantuvo y fue un aumento hasta fortalecerlo y llevarlo a ser un hombre de Dios cada día más preparado, más adecuado para que Dios lo use a cualquier lugar, a cualquier situación que le tocó enfrentar. Estoy muy de acuerdo con su comentario. Muy de acuerdo con su comentario. Y una de las cosas más importantes que nunca debemos nosotros olvidar de esta porción bíblica que hemos estudiado de 2 Corintios 4, 7 al 18 es que muestra que el evangelio es predicado por medio de seres humanos frágiles a fin de que la gloria solamente sea para Dios. Y en este sentido no es raro que los que predican a Cristo, los que hablan acerca del amor de Jesucristo, sufran en el curso de sus labores. Sin embargo, nuestra aflicción aquí es leve y momentánea en comparación con el eterno peso de gloria que nos espera. El creyente vive por fe, no por vista. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por este mensaje poderoso de las Sagradas Escrituras que nos invita a mirar por fe lo que el Señor ha prometido para nosotros. En este mundo, con el tiempo que tenemos, que es pasajero y momentáneo, tenemos que pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, nuestra mente está enfocada por la fe en la gran recompensa final que tendremos cuando nos unamos por Cristo por toda la eternidad, cuando Él regrese en gloria. Muchísimas gracias por este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Ayúdanos a confiar y a poner en práctica lo aprendido. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.